Hoy vengo a daros unos tips. El primero va a ser este. Número 1. Cogemos una letra, ¿vale? En este caso voy a coger la A. Y lo que vamos a hacer es engordarla como si fuera un rotulado, ¿vale? Haciendo esto podemos ir creando una letra estilo de graffiti. Aunque os parezca que no, vais a ver el resultado, ¿vale? Si yo tengo ya una letra bastante ancha, acorde con lo que yo quiero, pues ahora lo que tendría que hacer sería hacerle el borde, que en este caso se llama line. Voy a coger este otro color, le bordeo por aquí. Y como vais viendo el resultado, va saliendo la letra. Podemos poner también que algunas de estas líneas estén por encima. Por ejemplo, esta. Y ya le damos el efecto de que va por encima. Este es el primero. Luego podemos hacerle el 3D, en este caso. Segundo tips. Para hacer un 3D podemos utilizar un punto de fuga para llevarlo a una dirección. Llevándolo así tenemos ya un 3D. Siempre tiramos el relleno al punto de fuga para que se vea perfectamente la dirección del 3D. Aquí tendría lo mismo, se va curva y por aquí casi no se vería. ¿Vale? Vamos con el punto 3. Igual que hemos visto el punto 2, pues si cogemos una letra, en este caso voy a apretar muy flojito, pues si bordeamos con un margen paralelo en toda la letra, pues nos va a salir algo muy parecido, dejando siempre un margen todo por igual. Así llegaríamos al mismo paso que antes, hombre, sin correr, y tendríamos exactamente lo mismo. Paso 4. Si por ejemplo tenemos la letra, voy a hacer otra letra, ¿vale? Voy a hacer una B. Como el primer caso, que he hecho una B bastante más ancha, voy a una letra más ancha. Y le pongo aquí un palito. Aquí no hay nada preparado, estoy improvisando todo. ¿Vale? Ahora, si yo quiero, pues siguiendo este paso y este paso, pero en este caso voy a hacer un borde. Ya tengo la letra, pero ahora la voy a bordear por fuera. Veréis el truquito. Y recordad que siempre podemos ir improvisando. En este caso, como queramos. En este caso, pues voy a hacerle una esquinita. Aquí le doy así. Bueno, estoy improvisando. Pero lo que yo quiero que veáis es este efecto. Tenéis esta letra. Si ahora doy por fuera un poquito de sombra, como si estuviera levantado o fuera un stick, pues tenemos el efecto de pegatina. ¿Vale? También podemos coger y pensar hacia dónde iría la luz, ¿no? Entonces crearía una sombra por la parte de abajo, como si estuviera levantado la pegatina. Y aquí tenemos ya el truquito del stick. El cuarto tips, vamos a hacer una letra más reliada, porque empieza a daros esta base, pero si por ejemplo cojo la letra H, que sería así, ¿vale? Normal. Pero si cojo la H, la vuelvo por aquí y esta para acá, y aquí tiene un palo, pues si sigo el mismo patrón que esta, pues esto vendría por aquí
Vais a ver cómo cambiáis. No os vayáis, no os vayáis. Os lo estoy diciendo, ¿eh? Voy a hacer un tipo de relleno diferente al que estáis viendo. Uno más rápido y eficiente. Siempre podemos ponerle una flecha, terminaciones más puntiagudas como esta. Alguna línea que pase por aquí. Aquí otra terminación puntiaguda. Y aquí, por ejemplo, puedo meterle una flecha. Vale, aquí podríamos subirle un poquito esto. Y tenemos esta H que bastante bien está. Mira, ahora el relleno. Vamos a ir rellenando en ciza toda la letra. Siempre tenemos que intentar seguir el movimiento de la letra, ¿vale? En este caso continúo para abajo, aquí abro de punta a punta y vuelvo a repartir por esta parte. Aquí voy a coger también la curva, como veis. Y nos metemos por debajo. Quedaría por aquí, continúo. Aquí cojo otra vez de nuevo la curva como he dicho antes. A ras. Cogemos la curva a ras. Y le tiramos para abajo. Esto ya estaría. Suena la alarma. Y ahora os vamos a comentar otro tips. Si os ha parecido difícil este ejercicio, podéis empezar con el libro 1 Graffiti, donde empezaréis haciendo las letras básicas, aprendiendo el movimiento, las proporciones con ayuda de cuadrado, continuando quitándole la proporción del cuadrado y yendo haciendo solo. También avanzaréis con sombras, 3D, uniendo palabras y haciendo las partes de las perspectivas diferentes, ¿vale? Así que recordar 1 Graffiti. Está en Amazon disponible. Y si sois artista experimentado, tenéis el libro Book de Colorear, donde tenéis diferentes piezas de graffiti desde lo más básico a lo más difícil. Tenéis diferentes estilos de letra, donde podréis colorear y experimentar las diferentes técnicas y estilos, incluido las letras en 3D o, por ejemplo, esta que son Will Style con graffiti en 3D. ¿Serás capaz de hacerlo? Aquí es todo un reto hacer este tipo de letras. Así que nada, aquí tenéis el libro Book de Colorear y el libro 1 Graffiti. Chao y nos vemos en el siguiente vídeo.